Sí, ha cambiado muchísimo a través de las décadas, sobre todo el tema del saque, del servicio. Antes muchísimo se hablaba de la devolución, sobre todo en el lado femenino, pero ahora el servicio es un arma en donde lo tienes que tener al 100%. Yo creo que sobre este tema podríamos conversarlo y tú aportarle tus conocimientos, Claudia, así que te pregunto un poquito sobre eso. La cadena cinética es crucial porque de esa cadena cinética que viene a ser la sumatoria de los microimpulsos, de los eslabones, de las partes del cuerpo, que al unir ese movimiento, un eslabón con el otro, forma una especie de látigo que produce esa cadena de transmisión de impulsos, es la que nos ayuda a generar esa velocidad que en el saque hay unos estudios muy específicos hechos en especial por Todd Ellenbecker en la velocidad del saque, en esa cadena cinética donde nuestro impulso comienza en el piso, se traslada a la pierna, a la cadera, al tronco, a la espalda. Esa parte del cuerpo genera un 54% de la velocidad del saque. Luego ese impulso sigue hacia el hombro, al codo y a la muñeca. Y el hombro produce un 21% de la velocidad del saque, el codo un 15% y la muñeca un 10%. Ahí vemos como cada partecita, si no la trabajamos y aprovechamos al máximo en generar esa velocidad, estamos regalando un poco de chances de tener menos kilómetros por hora, que la verdad que conviene aprovechar cada porcentaje de estos mini impulsos. Ese es un pequeño aporte de datos que quería dar. Súper interesante todo el porcentaje del cuerpo en general que se necesita, ¿no? O sea, desde los pies hasta la muñeca al final, ¿no? O sea, todo pasa por un tema progresivo, ¿no? Quería también decir cuál es la incidencia en la derecha. Las partes del cuerpo, como lo mencioné recién en el tema del saque, en la derecha lo que nos ayuda a generar velocidad en la cabeza de la raqueta antes de impactar es en la pierna, en la cadera y el tronco y en la espalda un 10% el aporte que nos dan a la velocidad del golpe. Luego el hombro nos aporta un 70% de velocidad. O sea que es muy importante. Por eso esas entradas en calor donde se movilizan todos los músculos del hombro. Y luego el codo es un 3%, estamos hablando de la derecha del drive, y la muñeca va entre un 8 a un 27% lo que puede aportar en velocidad para pegar. Así que esto también es muy interesante. Bueno, bien interesante, Claudia, sobre todo ese porcentaje que ayuda a cada parte de nuestro cuerpo en los diferentes tiros. Querías también preguntarte, aprovechar esta oportunidad, hablando más o menos de todo este tema, estoy hablando más que nada de las profesionales, el peso de la raqueta, no solamente de la raqueta en sí, sino que a veces le ponen pues estos pequeños cintas de plomo para que tenga un poco más de peso en la cabeza de la raqueta o en el medio o en los costados, ¿no? Eso creo que también influye mucho en el tema de la velocidad de los golpes. Sí, influye en la aceleración de la cabeza de la raqueta y también influye en el equilibrio, en el balance. Acá realmente en los circuitos, también en los Grand Slam, hay unas máquinas que testean absolutamente todo en la raqueta. Ya hace años yo observaba que tienen las mejores y las últimas máquinas, cómo además del balance, del punto de equilibrio, de cómo sienten o no la vibración los jugadores en el momento de pegar, que eso también lo combinan con los encordados, que también hay como una tendencia de que algunos usan en las cuerdas, en una dirección la usan de tripa y en la otra de sintético. Es un mundo aparte, todo el tema de las raquetas y la composición de las raquetas, ¿no? Y las fábricas se especializan también en arreglarle a cada jugador su raqueta perfecta con la que se siente más cómodo.
estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y eso es también una ciencia aparte. Pero ahora yo te quería hacer una pregunta todavía. Decime en las conferencias de prensa que has estado, ¿cuál es la que más recordás que te hayan hecho, que te haya quedado en la memoria? Creo que fueron las conferencias de prensa en donde de repente me preguntaban mucho cómo combinaba la situación de ser mamá, de viajar con mi hijo y el tenis en sí, ¿no? Que tú tuviste la oportunidad de hablarlo con Azarenka en Wimbledon, si no me equivoco, que fue una entrevista muy entretenida y en la cual ella se sorprendió porque no siempre le hacían preguntas sobre ese tema, ¿no? Así que definitivamente esas conferencias no solamente eran entretenidas, sino que también un poco sobre tu vida, ¿no? Sobre la vida del ser mamá y combinar el circuito con con tu familia.